La Biblia, un libro antiguo lleno de relatos poderosos y misteriosos, nos ofrece lecciones divinas y ecos de nuestras propias vidas. Imaginen un tiempo antiguo, en una tierra donde el sol quemaba con furia. Dos ciudades prosperaban en el valle, Sodoma y Gomorra, ciudades ricas, llenas de placeres y de una oscuridad creciente. La corrupción se había apoderado de sus calles, el pecado se había convertido en la ley. El clamor de su maldad llegó hasta los cielos, hasta los oídos del Dios Todopoderoso. En Sodoma y Gomorra, la maldad no era un susurro en la oscuridad, sino un grito desafiante. La depravación se había infiltrado en cada grieta de la sociedad, corrompiendo los corazones de su gente. La lujuria y la avaricia reinaban. La violencia se desbordaba como un río desatado. Dos ángeles, mensajeros divinos, fueron enviados por Dios a Sodoma. Su misión, buscar a los justos, a aquellos cuyo corazón aún no se había contaminado. Encontraron a Lot, un hombre justo que vivía en medio de la depravación. Su fe era una pequeña llama en la oscuridad. Los ángeles le advirtieron sobre la inminente destrucción, sobre la ira divina que se cernía sobre la ciudad. Llamas y azufre cayeron del cielo, incinerando todo a su paso. Sodoma y Gomorra, borradas de la faz de la tierra, un recordatorio eterno del poder de la justicia divina. En el amanecer de la creación, cuando el mundo aún era joven, caminaban dos hermanos, Caín y Abel. Hijos de Adán y Eva, los primeros humanos, llevaban en sus venas la promesa de la creación y la sombra del pecado original. Abel, pastor de ovejas, ofreció lo mejor de su rebaño, un cordero primogénito, puro e inmaculado. Caín, labrador de la tierra, ofreció los frutos de su trabajo, los granos y los frutos de la tierra. Dios, en su infinita sabiduría, aceptó la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. La envidia, como una serpiente venenosa, se apoderó del corazón de Caín. Cegado por la ira, Caín, en un acto de violencia brutal, asesinó a su propio hermano. Dios condenó a Caín a una vida errante, marcado por su pecado. La historia de Caín y Abel, un recordatorio trágico de las consecuencias del pecado, de cómo la envidia y el odio pueden destruir incluso los lazos más fuertes. En la antigua Babilonia, bajo la sombra de un imperio poderoso, vivía Daniel, un hombre de fe inquebrantable. Su sabiduría y su devoción a Dios le habían valido un lugar de honor en la corte del rey. Pero su fe, como una antorcha en la oscuridad, pronto se convertiría en una amenaza para aquellos que lo rodeaban. Los consejeros del rey, celosos del poder de Daniel, urdieron una trampa. Convencieron al rey Darío de promulgar una ley que prohibía la adoración a cualquier dios o hombre, excepto al propio rey. Daniel, consciente de la ley, no dudó. 3 veces al día, como siempre lo había hecho, se arrodillaba en su habitación, con la ventana abierta hacia Jerusalén, y oraba a su Dios. Sus enemigos, regocijándose en su victoria, lo encontraron orando, violando la ley del rey. Daniel, enfrentado a la furia del rey, no negó su fe. Con el corazón apesadumbrado, el rey ordenó que Daniel fuera arrojado al foso de los leones. Al amanecer, el rey Darío, angustiado por la suerte de Daniel, corrió al foso. Daniel, ileso, emergió del foso. Su fe había triunfado sobre la muerte. Imaginen un jardín, no un jardín cualquiera, sino el jardín del Edén, un paraíso terrenal creado por la mano de Dios. Aquí, entre árboles cargados de frutos deliciosos y ríos cristalinos, Dios colocó a los primeros humanos, Adán y Eva. Vivían en perfecta armonía con la naturaleza, en comunión directa con su Creador. En el centro del jardín se alzaba un árbol diferente, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, en su infinita sabiduría, les había prohibido comer de su fruto. La serpiente, astuta y engañosa, se acercó a Eva.
Con palabras dulces y llenas de veneno, sembró la duda en su corazón. Eva, tentada por la promesa de conocimiento y poder, cedió a la tentación. Tomó del fruto prohibido y comió. Y luego le dio a Adán, quien también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron. Ya no eran inocentes. Dios, con tristeza en su corazón, los expulsó del Edén. Pero en medio del dolor de la caída, Dios dejó una promesa de redención, de un Salvador que vendría a sanar la herida del pecado. En los días anteriores al diluvio, cuando la maldad se había extendido por la tierra como una plaga, algo terrible sucedió. Un grupo de ángeles, seres celestiales creados para servir a Dios, se rebelaron contra su Creador. Estos ángeles caídos, conocidos como los hijos de Dios, se sintieron atraídos por la belleza de las mujeres humanas. Tomaron esposas entre ellas y de estas uniones antinaturales nacieron gigantes, seres de gran tamaño y fuerza, conocidos como los Nefilim. La llegada de los gigantes trajo consigo el caos y la violencia. Dios, al ver la maldad que se había extendido por la tierra, se llenó de dolor. En su infinita justicia, Dios decidió purificar la tierra con un diluvio. Solo Noé, un hombre justo que caminaba con Dios, y su familia se salvarían. Generaciones después del diluvio, la humanidad, unida bajo un mismo lenguaje y propósito, se embarcó en un proyecto audaz y desafiante: la construcción de una torre tan alta que alcanzara los cielos. En la llanura de Sinar, los hombres comenzaron a trabajar, sus corazones llenos de orgullo y ambición. Dios, al ver la torre que se alzaba hacia el cielo, reconoció la soberbia y la arrogancia en el corazón del hombre. En un acto de sabiduría divina, Dios decidió confundir el lenguaje de los hombres. La Torre de Babel, un símbolo de la ambición humana desmedida, se convirtió en un recordatorio de que la soberbia precede a la caída. Las historias de la Biblia, aunque escritas hace miles de años, siguen resonando con nosotros hoy, enseñándonos sobre el pecado, la justicia y la misericordia divina.